¿El antisionismo es igual que el antisemitismo? No. El antisionismo es una expresión que establece que no se está de acuerdo con el nacionalismo israelí en sus extremos. Sobre todo en sus extremos, porque hay muchísimos israelíes que querían, muchísimos hebreos que querían volver a Israel, que vivían en Israel incluso, o en lo que hoy es Israel, y que no estaban pensando en hacer un gran Israel. El antisionismo yo lo expreso como el rechazo a la idea del gran Israel y a la idea del Estado único y a la idea de la supremacía del Estado de Israel sobre los territorios que en 1947 se le asignaron a Palestina. El antisemitismo es el rechazo a los judíos, es el odio a los judíos. Sí, ya sé que el Jalife dice que él también es semita porque todos los árabes son semitas, porque hablan lenguas semíticas, pero en lo que normalmente se entiende por antisemita es la judeofobia, el odio y el rechazo a los judíos, no solo en lo personal, esto es muy importante, sino a la idea general de que como pueblo son sospechosos de muchísimas cosas. Que esto viene de los inicios del cristianismo, cuando a los judíos se les acusa del asesinato de Cristo, que hombre, a la hora de hablar de delitos ese es gordo. Los judíos mataron a Cristo. Por los siguientes 2000 años los judíos la llevaron bastante mal, lógicamente, con esta creencia. Entonces, no es el odio al judío individual, es el odio, es la idea de que como sociedad, como conjunto, como pueblo, como cultura, son sospechosos de querer el mal para todos los que no son de su cultura. Cosa que es cierta de todas las culturas, pero no tan cierta como quieren algunos. Todos los pueblos son el pueblo elegido. Entonces yo creo que pero, y esto es el tercer punto que hay que tener en cuenta, el rechazo a las políticas del Estado de Israel, sobre todo cuando tienen los gobiernos más reaccionarios y más brutales, como es el caso del de Netanyahu, que es verdaderamente criminal. El rechazo a las acciones del gobierno de Israel se utiliza como pantalla para ocultar el antisemitismo, para justificar el antisemitismo. Yo lo he dicho muchas veces, me sigue pasando. Yo no soy judío, tengo el apellido de un señor que me adoptó, que ni siquiera practicaba la religión, ni era muy parte de la comunidad judía, ni mucho menos, pero yo fui criado católico, mi familia asturiana, no mexicana, etc. Pero constantemente recibo ataques por ser judío en los comentarios de este canal. Se encuentra muy fácil atacarme por ese lado en el que creen que estoy. Y esto me permite darme cuenta de lo enormemente presente que está, muchas veces disimulado con el rechazo a políticas absolutamente aborrecibles del gobierno israelí.